Sí, ya está grabando. Sí, ya se está grabando. Bien. Entonces tenemos el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Y aquí básicamente va a estar dado por una oclusión parcial de las arterias coronarias. Ya no vemos la computadora. Estamos viendo los participantes. Bueno, pues aquí se enseñarles lo mejor posible, pero bueno. Bien. Entonces tenemos lo siguiente, que la fisiopatología del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, pues se da por un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno, ¿ya? Por una oclusión parcial del vaso, ¿ya? Puede estar ocluido hasta un 80%, ¿ya? Y aquí no van a haber cambios electrocardiográficos. El segmento ST puede estar normal, y también, pero sí puede haber un cambio, por ejemplo, que el segmento ST está deprimido o está bajo, ¿ya? Encontramos un infradesnivel, ¿ya? Aquí nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre una angina de Prinzmetal, por ejemplo, que son vasoespasmos que se producen. Bueno, son vasoespasmos que se producen, ¿ya? Y que también son inestables, pueden producir cambios electrocardiográficos, por ejemplo, una tirotoxicosis, una hipertrofia ventricular. El diagnóstico, pues, aparece en reposo, dura más de 10 minutos, ¿ya? Es de un inicio reciente, es mucho más, la angina es mucho más intenso que la angina estable, ¿ya? El dolor es creciente, puede ir primero a un nivel 5 de 10, después 8 de 10, hasta el ser 10 de 10. Aquí nosotros podemos presentar equivalentes, el paciente puede presentar equivalentes anginosos tales como disnea, diaforesis, vómitos, fatiga, astenia, cansancio, irritabilidad, ¿ya? Sensación de angustia. Aquí nosotros vamos a encontrar troponinas positivas. Aunque nosotros no encontremos un segmento ST disminuido o elevado, pero encontramos unas troponinas positivas y un electrocardiograma normal, está dando diagnóstico de síndrome coronario agudo sin elevación del ST. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Sí. Ya. Ahora, cuando yo mando una prueba de esfuerzo, cuando las troponinas me salen, el paciente me llega con angina, las troponinas me salen normales o no se elevan o son dudosas, el electrocardiograma está normal. Pero obviamente tengo que esperar que el paciente se le pase pues el proceso anginoso. No voy a estar hacerle una prueba de esfuerzo estando con plena angina, pues se me muere ahí mismo, ¿ya? Entonces tienen que esperar, tienen que estabilizar al paciente, tienen que darle nitroglicerina, beta bloqueantes, lo que amerite en ese momento. El mismo vamos a ver el tratamiento. Si ustedes observan aquí en este electrocardiograma, díganme qué observan ahí. Está facilito. Rápido, chicos, ¿qué observan ahí? Un infra-ST en D2, ¿En qué deriva eso? Ausencia del segmento ST. D3 y ABF, Ya, ¿y qué cara es esa? cara inferior. Perfecto. Si es un paciente diabético, más o menos, ¿con qué te puede llegar a la emergencia?
paciente diabético de 80 años, ¿con qué te puede llegar a la emergencia? Y tú ves ese electrocardiograma, pero ¿cuál es el síntoma que te presentó? No te presentó dolor, te presentó un equivalente anginoso, por ejemplo, ¿cuál? Disney, diaforesis. Vómito. También podría ser, ajá, vómito. También le iba a decir. Fatiga también podría ser. Perfecto, muy bien. ¿Qué ven en este electrocardiograma? Los que ya vieron la clase antes, ¿qué ven ahí? Rápido, chicos. Es el mismo electro. Un IFST en D2. Ya. Un bloqueo de ¿Qué rama. más? ¿Dónde? ¿Dónde está el bloqueo de rama? Arriba es que no está borroso. No sé qué es. No se ve. No, pues si no me puedes decir que está borroso, porque ya sí puedes ver las derivaciones. Si ves el bloqueo ahí, puedes ver la derivación. Yo le veo IFST nomás. D2, En B2. B2, B3, B4, B5 y B6. Sería ser un Ya, infarto perfecto, muy extendido. bien. Muy bien. Es un infarto masivo, ¿verdad? No, extendido, sí. Ujú. Ya. ¿Y en ese electro qué ven? Ese electro sí se puede ver. Este sí tiene bloqueo de rama. ¿Dónde? En B2. Ajá, creo que en B2 sí. Ajá. Chiquitito. Pero sí le veo bloqueo de rama. Necesitarías un trazado más largo para ver el bloqueo de rama en B2. Pero, sí. Ya, ¿qué más? Están viendo, ¿dónde está el infradesnivel ahí? En B1. B1, B2. Ya. ¿Dónde B1, más? B2, B3 y creo que también en B4, B1. Sí, creo que sí, no sé. B1, B2, B3, B4. Por Mm, ahí. No, B5 no. no, D2 parece. A ver, D2 no hay. no, no. Bien, entonces diríamos que ese es un infarto. Anteroseptal. ¿Perdón? A ver, tiene B1, B2, B3, B4. Sería anteroseptal. Sí. Ya, Sí, ¿verdad? Sí. pasemos. Entonces aquí nosotros tenemos cinco pacientes. Uno, el cual es donde dice low, solamente tiene el puntito rojo, el que casi no está pegado. Ya. Tiene un electrocardiograma normal, pero las troponinas están negativas a las 0 horas. O sea, inmediatamente tú le hiciste te llegó la emergencia, te le hiciste el examen, el electrocardiograma está normal, las troponinas están negativas, a las 3 horas las troponinas están negativas. ¿Qué haces con ese paciente? ¿Lo hospitalizas o lo das del alta? Te das el alta, ¿Por qué le das alta? porque no ha habido ningún aumento y se ve normal. No hay ningún aumento, no hay criterio para dejarlo. Ya tú lo puedes manejar como un paciente ambulatorio. A este sí le puedes hacer, bueno, le das su medicación para el dolor, le puedes hacer una prueba de esfuerzo después, puedes hacerle una arteriografía coronaria, puedes hacer un millón de cosas con ese paciente. Ya, ahora, Claro, pero se maneja eh, ambulatorio. el- ya, en el segundo paciente que te muestra la espalda, que se está irradiando la espalda,
Ya hay una depresión del segmento ST, pero las troponinas están negativas. ¿Qué haces con ese paciente? En observación queda. Podríamos Lo hacer observas, claro. ¿Por qué? Porque ya está teniendo un cambio electrocardiográfico. ¿Y qué era característico cuando habían cambios en electrocardiograma, pero no habían troponinas ni marcadores cardíacos positivos? Lo vimos al inicio de la clase. ¿Qué era? ¿Qué diagnóstico puedo dar ahí? Vamos, chicos, vamos. Ahí mismo está la respuesta. ¿Qué diagnóstico dan? Una angina inestable, ¿ya? Una angina inestable te producía cambios en el ST, ya, o cambios electrocardiográficos, pero no te elevaba los marcadores cardíacos, ¿ya? Tienes que observarlo porque puede que esa misma angina inestable se complique o sea grave y ahí ya te empiece a ver marcadores cardíacos positivos, ¿ya? En el de en medio, pues ya tienes depresión del ST, más o menos están elevando las troponinas, no están tan elevadas, pero tampoco están este, tan bajas, ¿no? Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Observas, le das de alta o lo ingresas? Creo ¿Qué que ya hacen, chicos? ¿Qué comenzamos a hacen? ingresar desde el tercero. Desde el tercero ya se No, puede quedar ingresado. lo observan. Tienen que observarlo primero, ¿ya? Ok. Ya, y ahora en un paciente que tiene una depresión del segmento ST, troponinas positivas, a la hora, a las 3 horas, ¿qué hacen? Lo ingreso. Lo observo. Ahora ya hay que ingresarle y hacerle un estudio, hay que estudiar Ya al tienes que paciente. ingresarlo, ahí ya tienes que ingresarlo. ¿Por qué? Porque están Estoy en al una revés. depresión del segmento Claro, ya ST, está casi. porque las troponinas están positivas, porque la CKMB está positiva, porque la mioglobina está positiva. Tienes que ingresar a ese paciente porque se te está infartando. ¿Ya? Ya es el Que punto sea grave. tenga Entendí. una oclusión parcial, eso es una cosa. Pero si se te está infartando, se te está infartando porque ya tienes marcadores. Y que hasta donde tenemos entendido, los marcadores cardíacos, especialmente la troponina T, la troponina I, especialmente la troponina T de alta sensibilidad o de alta especificidad, se elevan cuando hay daño miocárdico. Muy bien, lo hemos En el ingresado. último ya se está muriendo, Ah, ¿verdad? ¿Perdón? En el último parece que ya se está muriendo. El último es un paciente que Ujú. tiene elevación del segmento ST. Acuérdense que yo les dije que en la elevación del segmento ST era una oclusión completa del vaso. ¿Qué haces con ese paciente? ¿Lo observas, le das de alta o lo ingresas? Lo ingresamos para marcapaso, ¿no? Ay, perdón, disculpen. No. ¿Por O qué sea, sí, marcapaso de una? sí lo ingresas, ¿Qué pero ya está criterio tienes para ingresarlo con marcapaso? morir. No, lo ingresas para una angioplastía coronaria de emergencia. ¿Ya? En esta angioplastía, ¿qué comprende? En poner un stent. Abrir la arteria. Ahora, si no es posible poner un stent, le haces ¿cómo es? Un bypass coronario. Eso lo vamos a explicar más adelante. Bien, O ahora, sea, igual estamos poniendo algo artificial para poder ayudarlo, ¿verdad? ¿perdón? Igual estamos ayudándolo con algo artificial, ¿verdad?
¿A qué te refieres con algo artificial? ¿El bypass o el stent? ¿Qué me dices? El bypass no necesariamente puede ser es artificial porque generalmente es femoral o de la cubital. Te la ponen en la aorta y te la conectan con las coronarias. O sea, de cualquier modo estamos empleando un tratamiento que regularmente, o sea, Es un- estamos claro, ya es un haciendo tratamiento cambiar. pasivo, ¿ya? Eso ya es un tratamiento pasivo. Exactamente, eso. Muchas Ahora, gracias. bueno, aquí nosotros observamos lo mismo básicamente, ¿no? Lo que ya les he dicho antes, cuando está negativo, cuando no hay cambios en el ST, rollout, o sea, le damos alta, ahí le podemos hacer un test de estrés, o una angio-TC, a lo que me refiero es con una angiotomografía, puedes hacerle una angiocoronariografía, puedes hacerle un ecocardiograma transesofágico, ¿ya? Los estudios que tú quieras de manera ambulatoria. Si los resultados están inconclusos, lo ingresas, le haces troponina a la hora, inmediatamente. Pero nuestro medio, generalmente, bueno, yo, por experiencia, en el Teodoro Maldonado, tú pides las troponinas, te dan los resultados a las 2 horas, te ponen todo, menos el valor que tú quieres de las troponinas. Está todo reportado, los exámenes básicos, hemograma, todo lo demás, pero no te dicen el valor de las troponinas. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a esperar ahí? No, pues no esperas, porque ya tienes un signo sugestivo, entonces a ese paciente tú lo tienes que reperfundir, ya tienes que hacer reperfusión, tienes que hacer fibrinolisis, tienes que hacer, quitarle el dolor, porque el paciente tiene dolor, te llega por dolor, ¿ya? Si el paciente no sintiera dolor, no va a la consulta, el paciente va exclusivamente a la consulta por dolor, tienen que tener en cuenta eso, ¿ya? Ahora, si las troponinas están altas a la hora, a las 3 horas, ingrésalo, envíalo, y tienes cambios electrocardiográficos, envíalo a la unidad de cuidados coronarios para que le hagan una angioplastía, para que le hagan una reperfusión. Puedes hacer una angiografía, una ecocardiografía, pero eso ya es como para estudios. Primero tienes que hacerle la reperfusión, tienes que reperfundir ese miocardio, ¿ya? Bueno, aquí observamos ya más de lo que ya les he dicho, vamos a omitir eso. Diagnósticos diferenciales, por ejemplo, miocarditis, todo dolor torácico, no solamente es corazón, porque en el tórax nosotros tenemos pulmón, tenemos mediastino, tenemos esófago, tenemos tráquea, tenemos de todo ahí, ¿ya? Entonces tenemos que pensar en todas las patologías que me puedan producir dolor torácico, pero más orientado dependiendo de la clínica del paciente, porque no todas las patologías que se presentan en el tórax tienen la misma sintomatología, ¿ya? El score de Grace me permite evaluar la mortalidad, ¿ya? El score de Grace me permite evaluar la mortalidad en base a ciertos parámetros, por ejemplo, los antecedentes del paciente, los hallazgos y los hallazgos durante el ingreso, por ejemplo, los antecedentes, la edad, mientras mayor edad tenga, mayor puntaje tiene, ¿no? Los antecedentes de fallo cardíaco, si ha tenido un fallo cardíaco anteriormente, ha tenido una insuficiencia cardíaca, antecedentes de un parto agudo de miocardio previamente, la frecuencia cardíaca al ingreso, si está con bradicardia tiene menos puntaje, pero si está con una taquicardia tiene más puntaje, la presión arterial, si está elevada, tiene menos puntaje que cuando está disminuida, porque es un signo de gravedad. Bueno, aunque está elevada también es un signo de gravedad, pero peor es que esté hipotenso a que esté hipertenso. Bueno, los dos extremos son malos, ¿no? Pero en este escenario vamos a tomar el escenario de la hipertensión. Tienes descenso del ST, que también te equivale a 11 puntos en esa escala, ¿ya? Tienes la creatinina sérica, evalúas la función renal. Si tiene daño renal, aumenta la mortalidad. Y al final sumas todos estos parámetros y te da un puntaje, y tú ese puntaje lo relacionas con un porcentaje de probabilidad de mortalidad. Es decir, que el cuadro en ese paciente empeore y el pronóstico sea más sombrío. Bien, empezamos nosotros el tratamiento antitrombótico en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Y nosotros tenemos que tener dos parámetros bien en cuenta. Primero es el riesgo de isquemia y segundo es el riesgo de sangrado, ¿ya? Aquí nosotros vamos a utilizar, ¿qué cosas? Inhibidores de la agregación plaquetaria,
inhibidores del tromboxano A2, por ejemplo, los inhibidores de la trombina, del fibrinógeno, ¿ya? Los agonistas de la vitamina K. Y aquí tenemos un diagrama en el cual el DAP, el DAPT, que dice ahí, DAP, se refiere a la terapia antitrombótica dual, es decir, que utilizan dos fármacos de dos grupos diferentes. Por ejemplo, entienden a los antagonistas del receptor de adenosina, como por ejemplo el clopidogrel, el prasugrel, el ticagrelor, ¿ya? Y también tienen el inhibidor del tromboxano A2, que induce la agregación plaquetaria, como por ejemplo la aspirina o ácido acetilsalicílico, como ustedes lo quieran llamar, ¿ya? Entonces, la terapia dual consiste generalmente en dar aspirina con ticagrelor de manera preferencial, porque es el que mejor resultados ha dado, según los estudios aleatorios que se han dado, ¿ya? Pero en caso de que tú no tengas ticagrelor, porque es caro, y aquí en los hospitales de nuestro Ecuador casi no hay, a menos que haya en una clínica privada, entonces le das clopidogrel, que es lo que utilizamos usualmente y con mucha mayor frecuencia, ¿ya? ¿Qué vas a hacer con eso? Vas a inhibir la agregación plaquetaria y vas a inhibir también la agregación de la formación trombótica. ¿Qué más? Puedes tener los inhibidores de la GP2B y de la 3A, como por ejemplo eptifabitide o el tirofiban o el axicimab, que eso ya es un anticuerpo monoclonal. Vamos a tomar el tirofiban como ejemplo, ¿ya? Entonces, esto va a inhibir, primero que todo, el receptor del guanosin-fosfato 2B3A. Ya. ¿Qué más? Vamos a ver nosotros en la parte de arriba que en la anticoagulación, que no es lo mismo que la antiagregación plaquetaria, no es lo mismo, ojo, ya, aunque puede llegar a confundirse, nosotros tenemos primero que todo los antagonistas de la vitamina K, que actúan directamente sobre la cascada de la coagulación. Después tenemos los que actúan sobre el factor 10 y sobre la protrombina, por ejemplo, el apixaban, edoxaban, rivaroxaban, ¿ya? ¿Qué más encontramos ahí? Los que actúan directamente sobre el factor 10. Enoxaparina, fondaparinux, ¿ya? Los que actúan directamente sobre la trombina, la heparina no fraccionada o UFH que está ahí, el vivalirudin o dabigatran, que también actúan sobre la trombina, ¿ya? Esto no va a dejar que se transforme la trombina en fibrinógeno y a su vez en fibrina. Por ende, la agregación plaquetaria va a ser menor, ¿ya? Ahora, aquí nosotros tenemos el régimen de dosificaciones de la terapia anticoagulante y antiplaquetaria, ¿ya? Si observan en esta parte, por ejemplo, las drogas que inhiben la agregación plaquetaria es la aspirina o ácido acetilsalicílico en dosis de 150, 160 hasta 300 miligramos vía oral. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque tenemos que dar una dosis de carga. Nosotros no podemos esperar a darle dosis bajas y esperar varios días, porque mientras más días yo espere, el paciente empeora. Entonces, tenemos que dar dosis alta, una dosis de carga, y luego de eso damos dosis bajas, ¿ya? Si no es posible dar vía oral o el paciente no tolera la vía oral, entonces dale una vía intravenosa de 75 a 250 miligramos intravenoso. Ya, ojo, tienen que tomar muy en cuenta el riesgo de sangrado, ¿ya? Ustedes no pueden dar deliberadamente, porque así como quieren impedir la coagulación, pueden provocar una hemorragia en el paciente. Muy bien. Ahora tenemos los inhibidores del receptor PY2, como ejemplo, clopidogrel, como ya lo mencioné, plasugrel, ticagrelor, cangrelor, ¿ya?
clopidogrel generalmente das una dosis de carga de 300 a 600 miligramos vía oral, ¿ya? El ticagrelor generalmente das 180 miligramos vía oral, ¿ya? En contraste con el clopidogrel, la dosis de mantenimiento se da en 75 miligramos por kilogramo de peso, ¿ya? En el ticagrelor se mantiene en 90 miligramos por kilogramo de peso 2 veces al día, por eso se dice BID, ¿ya? Ahora, en los inhibidores del receptor del guanosine fosfato 2B3A, tenemos el apiximab, el epifibatide y el tirofiban. Nosotros generalmente utilizamos el tirofiban en bolos de 25 microgramos por kilogramo de peso intravenoso, alrededor de 3 minutos, y luego nosotros hacemos una infusión de 0.15 microgramos por kilogramo de peso por minuto hasta 18 horas, perdón, ¿ya? Ahora, en los anticoagulantes, las drogas anticoagulantes, nosotros tenemos, por ejemplo, las heparinas no fraccionadas, que va de 70 a 100 unidades por kilogramo de peso IB, ¿ya? Ahora, también podemos dar enoxaparina 0.5 miligramos por kilogramo de peso en bolo intravenoso, el fondaparinux 2.5 miligramos por decilitro subcutáneo, 2.5 miligramos día de manera subcutánea, solo y exclusivamente antes de una intervención coronaria percutánea, ¿ya? Ahora, los anticoagulantes orales, como por ejemplo el rivaroxaban, nosotros damos 2.5 miligramos 2 veces al día, B y D que dice ahí. Y esto se lo da en combinación con ¿qué? Con aspirina. Y esto es para un tratamiento antitrombótico prolongado, ¿ya? Ahora, el tratamiento preintervención coronaria, ¿ya? Es decir, antes de que le pongan el stent, nosotros utilizamos un inhibidor PY2. Por ejemplo, ¿cuál? Los acabo de mencionar. ¿Cuáles, chicos? Preguntó si el tratamiento pre-intervención coronaria, ¿cuál es? Esa es la pregunta, ¿verdad? Ya doy inhibidores PY2. ¿Cuáles son los inhibidores PY2? Menciónenme 2. Ok. Los 2 más usados. Ay. Clopidogrel y ticagrelor. El clopidogrel. Ajá. Clopidogrel y ¿cuál más? Ticagrelor. Ticagrelor, perfecto. Ya. Ahora, en el tratamiento, ¿por qué hago eso? ¿Por qué hago un tratamiento preintervención coronaria? ¿Por qué? Porque si aumenta el riesgo en la cirugía, pues. Porque, ajá, Aumenta claro, el riesgo en la porque es una cirugía, terapia aumenta el local. riesgo de trombosis. Yo tengo que evitar a toda costa el riesgo de trombosis en el paciente para que no se me siga infartando, para que no me haga más episodios isquémicos. Ya. El tratamiento perintervencionista, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que seguirle dando el tratamiento, ¿cómo es? Anticoagulación, ya sea con inhibidores P2Y o darle, por ejemplo, enoxaparina, por ejemplo,
¿Ya? Y de paso damos tratamiento antiplaquetario. Por ejemplo, ¿cuál fármaco antiplaquetario que utilizamos comúnmente? Todos. Aspirina. Aspirina, perfecto. Ya. Sigo dando aspirina. ¿En qué dosis doy aspirina? Ya le di la dosis de carga. Ahora, ¿cuál es la dosis de mantenimiento? Aspirina, mejor resultado. Es la que dijimos, 75 miligramos por kilogramos 100 peso. miligramos. 100 miligramos. Déjame notar, eso no notamos. El tratamiento post-intervencionista. Aquí tenemos nosotros la terapia dual antiplaquetaria, el DAPT, como dice ahí, y el DAT, que es la terapia dual antitrombótica. ¿Ya? Ahora. Bueno, aquí tenemos más de lo mismo realmente, los inhibidores PY2, ya la administración oral, por ejemplo, el clopidogrel, el ticagrelor, ya saben ustedes cuáles son los mejores, el mejor es el ticagrelor, pero nuestro país es Chile, no tiene plata, entonces utilizamos clopi, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos que evaluar el riesgo de sangrado o el riesgo de hemorragia. Por ejemplo, enoxaparina, heparina no fraccionada, vivaluridin, me aumentan el riesgo de hemorragias, ¿ya? Entonces, para esos, si tienen un riesgo de hemorragia que yo ya he evaluado y es un riesgo bajo, entonces a ese paciente yo le puedo dar, pues, aspirina y también le puedo dar, por ejemplo, Plasugrel, pero yo no quiero darle Plasugrel, yo quiero darle, ¿cuál le tengo que dar? ¿Aspirina con qué? Ticagrelor, con ticagrelor. Si no tengo ticagrelor, clopidogrel, ¿ya? Y ese tratamiento puede mantenerse 1, 3, 6 o 12 meses, ¿ya? E incluso esos tratamientos pueden prolongarse por más de un año. Muy bien, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el síndrome coronario con elevación del ST. Hay personas que recomiendan tomar aspirinas toda la vida, una diaria. Más adelante vamos a ver eso, ya van a ver por qué toman aspirina toda la vida, cuando veamos con elevación del ST, ya van a ver. Bien. Entonces, podemos dar eso, porque tiene un riesgo bajo, pues entonces no, como que no merita ponerle mucho ojo, se tiene que ponerle atención, ¿ya? Pero puedes manejarlo con una mayor cantidad de fármacos, es más flexible, ¿no? Si tiene un riesgo alto, entonces yo doy primero aspirina con clopidogrel, doy terapia dual durante un mes y luego de eso solamente me mantengo con ¿qué? Con aspirina, ¿ya? Solamente me mantengo con el antiagregante plaquetario. Durante el primer mes yo me mantengo con la terapia dual, con el antiagregante plaquetario y con el anticoagulatorio, ¿ya? Y si tiene un riesgo demasiado alto de hemorragias, entonces doy aspirinas con clopidogrel y luego mantengo el clopidogrel. ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí está claro. Sí. Seguro. Sí, claro, estamos analizando el caso y según lo que el análisis se recomienda, esto es lo que nos indica. Y por eso combatimos primero con la aspirina y el clopidogrel y luego ya pasa solo aspirina si amerita Miren, o si no puede existir. Miren, hay una calculadora
o una escala que se llama Crusade Score. Se llama Crusade Score, ¿ya? Para el riesgo de hemorragia post-infarto. Y eso te ve, primero que todo, la frecuencia cardíaca, ¿cómo es? La presión arterial sistólica, el hematocrito. ¿Qué más te ve? La función renal, el clearance de creatinina, el aclaramiento de creatinina, el sexo, que por ser sexo femenino aumenta las probabilidades de trombosis, ¿ya? Signos ¿cómo es? Se me fue la palabra de la mente. Bueno, signos tales como ortopnea, por ejemplo, estertores, ¿ya? Una historia de enfermedad vascular y una historia de diabetes mellitus. Y entonces eso nos va a dar a nosotros un porcentaje, o nos va a dar a nosotros el riesgo en porcentajes de cuánto es el riesgo que ese paciente tiene de presentar hemorragias, ¿ya? Una persona Crusade, con diabetes así se llama, mellitus, Crusade Score, así se llama. Cruzate. Ok. Bueno, estas son recomendaciones que dan del tratamiento antiplaquetario en pacientes que no presentan fibrilación auricular. Escuchen bien, pacientes que no presentan fibrilación auricular. Como primer punto a la cabeza, ¿quién está en los antiplaquetarios? Aspirina, ¿verdad? Miren, ¿ves? Ahí dice, aspirina. Está recomendada para todos los pacientes sin contraindicaciones, con una carga inicial de 150 a 300 miligramos, ¿ya? Y con una dosis de mantenimiento, maintenance dose, de 75 a 100 miligramos, ¿ya? Esa es la Para que un le llaman tratamiento de DV. carga. ¿Perdón? Esa es la aspirina que le dicen aspirina de bebé o la cardioaspirina. Sí. ¿O no? Sí. Ustedes no se vayan por los nombres comerciales, simplemente váyanse la presentación de la dosis, porque se van por nombres comerciales, se van a confundir. Ustedes apréndanse el genérico y díganle al paciente, compre el que le dé la gana, pero compre el que yo le digo. O sea, si usted, por ejemplo, yo le mando paracetamol, pero doctor, ¿será bueno comprar yo le mando paracetamol, por ejemplo, de 500, y me dice el paciente, pero doctor, yo puedo comprarla como Umbral o acetaminofén o Analgan, como le dé la gana, pero que sea paracetamol. ¿Me explico? Lo que le salga más barato al paciente. Si tú te pones a dar nombres comerciales y todo, puede que esa marca le salga más cara. Ok. Por eso yo no acostumbro a hacer eso. Bien, como segundo punto, miren que el nivel de evidencia, lo que está en verde es nivel de evidencia 1A, ¿ya? O sea, es confirmado, confirmadísimo y recontra que confirmado. Entonces tenemos el inhibidor del receptor P2Y12, perdón, que por ejemplo, clopidogrel, ¿ya? Que ahí está, las opciones son plasugrel, ticagrelor, clopidogrel. Clopidogrel en dosis de carga de 300 a 600 miligramos y una dosis de mantenimiento de 75 miligramos diarios, ¿ya? Y el plasugrel, por ejemplo, que no lo utilizamos mucho, no lo voy a parar bola en este momento, pero el ticagrelor sí, pues. Ese sí le voy a tomar en cuenta, ¿ya? Y ese doy una dosis de carga de 180 y una dosis de mantenimiento de 90 2 veces al día. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna duda? Bien, ahora, eso es para el tratamiento antiplaquetario. Ahora vámonos en el tratamiento perintervencional, anticoagulante perintervencionista, o sea, durante la intervención, ¿no?
dice que la anticoagulación oral, perdón, la anticoagulación parenteral, la madre. La anticoagulación parenteral está recomendada para todos los pacientes con adición de un tratamiento antiplaquetario, es decir, terapia dual durante la cirugía o durante la intervención, durante el cateterismo, durante lo que sea que le estén haciendo. Terapia dual. ¿Ya? A ver, alguien que me diga en qué consiste la terapia dual. Terapia dual antitrombótica. A ver. Y antiplaquetaria. A ver, dígame. Se los dejo de lección. Es que ¿Ya? sí tenemos, pero no, las palabras en sí se nos van. Ya, se los voy a dejar de lección Ya, para avanzar. así es. A ver. Aquí dice opciones de tratamiento para un tratamiento antitrombótico extendido y antiplaquetario, ¿no? Entonces dice, aquí está como que la chispa, la clave, ¿no? El DAP. ¿Qué era el DAP? ¿Quién me puede decir? Terapia dual antiplaquetaria, ¿sí o no? Ese es el DAP. ¿Ya? Y en el DAP nosotros tenemos clopidogrel más aspirina, ticagrelor más aspirina, prasugrel más aspirina. Cualquiera de esos tiene que ir adicionado a aspirina. Ya. Y en la terapia antitrombótica, rivaroxaban con aspirina. En cualquiera de esos dos regímenes, como ya sea el de terapia dual antiplaquetaria o la terapia dual antitrombótica, tiene que llevar aspirina. La aspirina siempre está metida, es la metiche, es la que está en todos lados, es la vecina que te está viendo cuando llegas con tu pelado a la casa, ¿ya? Esa es la aspirina, está en todas, ¿ya? Tenemos claro esa parte. Y ahora el tratamiento de la angina, o sea, el tratamiento del dolor. Yo ya traté la isquemia, estoy tratando la isquemia, ya reperfundí mi paciente, ¿ya? Tengo que tratar el dolor, porque el paciente dice, doctor, usted no me está haciendo nada, me sigue doliendo, ¿ya? Te dice eso, pues el paciente, si tú no le calmas el dolor, el paciente se te cabrea. O díganme ustedes, les ha dolido algo y el doctor, hasta que no les dé un medicamento que les calme el dolor, a pesar de que ya hayan dado otras cosas, dicen que no les han dado nada. ¿Pasa o no pasa? Claro, hasta yo mismo he hecho eso. Porque el dolor es todo. Lo demás. Entonces, ¿qué vamos a dar nosotros? Nitratos, los antagonistas beta-adrenérgicos, los antagonistas de los conductores del calcio y el sulfato de morfina. Ahora, aquí viene algo interesante. La morfina yo la doy en una dosis de 4 a 8 miligramos IV y lo mantengo como una dosis de carga y después lo mantengo después de unos 5 a 15 minutos con dosis de 8 a de 2 a 8 miligramos cada 5 o cada 15 minutos hasta que el dolor desaparezca. Y siempre y cuando no me presente hipotensión, siempre y cuando no me presente mareos, no me presente náuseas, no me presente vómitos, no me presente ¿cómo es? Pérdida del sensorio, siempre y cuando no me presente efectos adversos, ¿ya? A pesar que con la primera dosis basta. Cuando está el dolor fuerte de 4 a 8 miligramos.
Y Ajá. cuando ya baja de 2 a 5 miligramos hasta que pase. ¿Y cómo saber si este paciente solo va y se hace el dolor por que le pongan morfina? Se notan Pues los que resultados ya, escuchen, a eso Los iba. exámenes, pues. por los exámenes, Escuchen, pero a veces yo he visto que igual escuchen, exigen y escuchen, hacen bulla. escuchen. A ver, primero que todo, si tú tienes nitratos, tienes betagonistas, tienes antagonistas del calcio, ¿para qué rayos le vas a poner morfina de entrada? Tendría que ser un dolor demasiado intenso, pero a veces, chúpita, sí basta simplemente con darle un nitrato, una contraindicación para dar nitratos. Por ejemplo, que el paciente esté hipotenso, por ejemplo, que el paciente haya tomado sildenafilo o, o algún inhibidor de la 5-fosfodiesterasa. El sildenafilo es Viagra, que haya tomado Viagra, el Viagra te hipotensa a pesar de que te lo pone tieso. ¿Ya? Entonces, si tú le das un nitrato, como el nitrato, ¿qué hace? Nitrato sublingual, nitroglicerina sublingual, ¿qué hace? Disminuye la resistencia vascular periférica, por ende, el paciente se hipotensa. ¿Ya? Se hipotensa el paciente y pues es peor. Eso es peor todavía. Ya. Son las indicaciones donde tú no puedes dar nitroglicerina sublingual. En un paciente que tenga una presión arterial menor a 90, ¿ya? Un paciente que esté con hipotensión, un paciente que esté con signos de shock, ¿ya? Un paciente que esté con daño del ventrículo derecho, ¿ya? Asimismo, los betagonistas puedes dar, por ejemplo, se suele dar se me fue el nombre, sulfato de metoprolol, ¿ya? Lo das en una dosis de 25-50 miligramos vía oral cada 6 horas, pero ¿qué puedes hacer? También lo puedes dar en una infusión o con un fármaco de acción corta, un betabloqueante de acción corta, como por ejemplo el esmolol. Ya, escuchen que esto yo se los voy a tomar. Sulfato de metoprolol o esmolol, ¿ya? Los antagonistas de los conductores del calcio, por ejemplo, ¿cuáles? Los que ya vieron farmacología, a ver, díganme. Ya me olvidé. Diltiazem. ¿Cuál más? Verapamilo, que son los antagonistas canales del calcio pueden ser dihidropirimidínicos o no dihidropirimidínicos. ¿Cuál es cuál? Se los dejo de elección para que lean. Amlodipine, Norpac, Diltiazem, Cardicen, Tiazac. No, Bien. Amlodipine. Ahora, el tratamiento invasivo. Este consiste en qué? En la angiografía coronaria y la revascularización, en el bypass coronario y en el stent coronario. ¿Ya? Bueno, en la angiografía y la revascularización, pues vas a poner un stent, obviamente, si no, ¿para qué vas a hacer eso? ¿Para qué vas a hacer revascularizar si no le vas a poner un stent como para abrir la oclusión del vaso? ¿Ya? Y si ven en esta parte de acá, miren, aprendan a ver una arteriografía. Si ven que sigue todo el tracto, pero cuando se va a la rama circunfleja, miren, desaparece el tinte. Ahí está la oclusión. Ahí debo poner el stent. En cambio acá, ¿ves? Se ve el stent, pero se ve claramente cómo está ocluido, porque ha habido agregación plaquetaria. Sigue el curso normal. Ajá. Pero hay trombos ahí y está causando dolor al paciente. ¿Ya? Okay. Ahí está cómo se pone el stent. ¿Ya? El stent. Se pone un O sea, catéter, el donde hay catéter trombos,
Donde hay trombos junto no con se un ve balón, la el balón se circulación. infla, se deja el stent y luego se desinfla el balón y se quita el catéter. Y quedó el vaso abierto. Pero ¿qué pasó? No se remueve la placa aterosclerótica, continúa ahí. O si se remueve es poco. Y el bypass coronario generalmente toman de las femorales, de las peroneas, por ejemplo, de las cubitales, y le hacen una revascularización. Miren, directamente de la aorta hacia el tramo inferior de donde está la oclusión, por debajo de la oclusión. Bueno, esto es el primer contacto. Ya saben qué hacer. El tratamiento siempre debe ser lo más pronto posible. ¿Ya? El electrocardiograma se hace a los primeros 10 minutos que ustedes tienen el paciente. Dentro de eso les van haciendo las troponinas y a la hora ya están los resultados de troponinas, ven las troponinas y de acuerdo a eso van dando tratamiento. La revascularización pueden hacerla de inmediato. Quizás no tengan ustedes como para poner stent. En su unidad no hay para una unidad de cuidados coronarios como para hacer una intervención coronaria percutánea. Pero sin embargo ustedes tienen streptomicina, tienen... Ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Bueno, tienen trombolíticos, ¿ya? Que pueden ayudar a que no se formen más trombos, a la degradación de la fibrina y por ende también pueden ayudar a la antiagregación plaquetaria. Entonces puedo darle yo antitrombóticos, trombolíticos y puedo darle al paciente ¿qué cosa? Antiplaquetarios, hasta que le hagan el intervencionismo cardíaco. ¿Ya? La cuestión es no quedarme quieto, ya, porque si yo me quedo quieto el paciente se me muere. ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí, está claro. Muchísimas gracias. Ya. ¿Quién dice que la clase ha terminado? Ah, No, no, estoy agradeciendo más. a ver. Bueno, esto es más de lo mismo. Miren, y aquí está. Recomendaciones para la revascularización coronaria. Ya. ¿Qué dice? Tiempo para la estrategia invasiva. Miren, tienen que ser en menos de 2 horas, que es lo recomendado. Y tiene un nivel de evidencia 1. ¿Se dan cuenta? Dice que está recomendado al menos los pacientes que con los siguientes criterios de riesgo alto. Inestabilidad hemodinámica, dolor torácico recurrente, arritmias, complicaciones mecánicas, es decir, que comprometan ya la dinámica, como por ejemplo las acinesias, discinesias, hipocinesias del músculo cardíaco, ¿ya? Una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca y la presencia de una depresión del ST mayor de 1 milímetro, ¿ya? Ay, un momento. Y dice, una estrategia invasiva temprana dentro de las 24 horas está recomendada en pacientes con cualquiera de los siguientes criterios de riesgo alto. Diagnóstico de infarto, de infarto de miocardio sin elevación del ST. ¿Qué más dice? A ver, cambios en el ST, obviamente, en la onda T también, y un score de Grace mayor a 140, es decir, con una tasa de mortalidad más o menos considerable, ¿no? Y la estrategia
invasiva selectiva está recomendada para pacientes que tengan un bajo riesgo realmente. Ellos pueden esperar una angiografía coronaria, pueden esperar también un test de isquemia, por ejemplo. Y ahora sí, empezamos con el síndrome coronario agudo con elevación del ST. ¿Qué tal el síndrome coronario agudo sin elevación del ST? ¿Entendieron todo el tratamiento? Repito, ¿entendieron el tratamiento? Sí, entendimos. Perfecto, muy bien. Oye, solo quedamos 15, éramos como 30 y pico. Bueno, y no me cuento yo, pues son en realidad 13 los que están. Se les agradece mucho. A ver, el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST o escasez. Primero que todo, básicamente la misma clínica. Es la misma clínica, el paciente con dolor, el típico paciente que se viene agarrando el pecho, el signo de Levin, la mano en garra. Típico, ¿no? El paciente con equivalentes anginosos, que ya los mencionamos y no vale la pena caer en eso de nuevo. Vámonos directamente a los criterios diagnósticos. Especialmente de las troponinas, que ya sabemos que tienen que estar elevadas porque hay daño, ¿ya? Y la elevación del segmento ST. El segmento ST es mayor a 0.1 milivoltios en todas las derivaciones, excepto en B2 y B3. ¿Ya? Y también puede haber, digamos, cambios en la onda T. Por ejemplo, una onda T invertida mayor o igual a 0.1 milivoltios en dos derivaciones contiguas con una onda R prominente, dice ahí. O el índice RS mayor a 1. Si nos da el tiempo del curso para ver electrocardiografía, les enseño todo eso con más detalle. Bueno, ¿qué vamos a ver nosotros? Manifestaciones electrocardiográficas de isquemia en el contexto de un bloqueo de rama izquierda. Ya, ahora. ¿Qué dice? Elevación del segmento ST de mayor de 1 milímetro en concordancia con el complejo QRS. Depresión del ST en derivaciones B1, B2, B3. Ya, discordancia con el complejo QRS y un ST mayor a 5 milímetros. Ya, y una puntuación de 3 mayor a 3 tiene una especificidad del 98% de un infarto agudo. Ya, la onda Q puede estar entre 0.03 hasta mayor de 1 milivoltio de profundidad con un complejo QS, ya, o incluso la onda R puede estar en 0.04 milivoltios en B1, B2 y B3. ¿Ya? Entonces, la clave aquí, ¿cuál es la clave? Ver la onda T elevadísima, ver la relación RS, ¿ya? Ver la amplitud y el tiempo, o sea, el voltaje y el tiempo del segmento ST, y ver la onda T, si está invertida o no, si está picuda o no. Y también una clave, ver si hay bloqueos de rama izquierda o de rama derecha. Hay que ver si hay bloqueos. ¿Ya? Ahora, dice así, el paciente está con síntomas iniciales de un infarto. Dentro de los primeros 10 minutos, yo tengo que evaluar, bueno, ya lo atendí, yo lo estoy llevando en la ambulancia. ¿Y yo qué hago en la ambulancia? En la ambulancia yo le estoy, bueno, las ambulancias generalmente tienen monitores cardíacos, ¿ya? Entonces, en el traslado, yo al paciente le puedo dar fibrinolisis. Puedo darle tratamiento para el dolor, que ya lo mencionamos anteriormente. Pueden ser con nitratos, pueden ser con beta bloqueantes, pueden ser con antagonistas de los canales del calcio, puede ser con la morfina. La cuestión es que yo Una hago algo. consulta.
Una consulta. Por ejemplo, yo soy oficial de un determinado evento deportivo y siempre ahí piden que haya una ambulancia completa y nosotros lo que siempre revisamos es que haya esta máquina que es ¿cómo es? ¿Cómo se llama, Amadeo, la máquina? Esta máquina que es ay, ya se me olvidé. El Y todo eso desfibrilador. es importante, exacto, es importante para un ente regulador revisar que haya estos fibrinolisis, estas cosas como estos anticoagulantes, antiplaquetarios o no. Que estas personas que son las encargadas de que revisen estas cosas, es importante que ellos revisen que hayan estas sustancias o solamente con este aparato es suficiente. Siempre en las Ya, unidades hay monitores monitorando. te respondo de la siguiente manera. O bueno, ¿quién le puede responder eso a ella? A ver, chicos. Si alguien estaba respondiendo. No, dale, Porque, está por bien. ejemplo, ajá, Lo que pasa es que, por ejemplo, en las unidades nosotros tenemos monitores multiparámetros, luego que se verifica si hay alguna elevación o está algo mal dentro de los signos, porque el mismo no, o monitor, sea, el multiparámetro, lo que me el refiero, mismo por ejemplo, perdón que te interrumpa, lo que me refiero, yo trabajaba para la Liga Profesional de Fútbol, pero nosotros no teníamos mucho conocimiento de qué es lo que tiene que tener la ambulancia. Y solo veíamos la ambulancia y creíamos en lo que decía la persona. Y por ejemplo, nosotros exigíamos que sean certificados de CENESID y eso, pero en realidad no sabe, uno como regulador no sabe qué nomás hacer porque es diferente a alguien que Ya, sepa de escuchen, salud. ya escuchen. En una ambulancia lo que no puede, bueno, el desfibrilador, que no solamente te sirve para desfibrilar, sino que te sirve para cardiovertir, que no es lo mismo, te sirve para monitorizar al paciente. Ya, pero ¿qué te sirve a ti? Ya estás monitorizando al paciente, pero no les has aplicado nada y su cuadro sigue empeorando y hasta que lleguen, ¿qué haces? ¿Me explico? Entonces, es importante tener medicamentos ahí. Ya, por ejemplo, puedes tener aspirina, puedes tener heparina, puedes tener streptomicina. eh, Ay, se me sigue yendo el nombre de ese fármaco, tenazeplat, creo que se llama. ¿Ya? Puedes tenerlos todo eso. Tienes que tenerlos, mejor dicho. Y aparte, generalmente los deportistas, bueno, los de alto nivel, caen por muerte súbita realmente, por muerte súbita, ¿ya? O que llegan en paro. Entonces tienes que tener atropina, tienes que tener dopamina, tienes que tener epinefrina. Eso ya son otros fármacos, ¿no? No, pero son drogas que se deben tener, ¿ya? Para estabilizar al paciente, para sacarlo de alguna emergencia. Tú con solo la maquinita no haces nada, ¿ya? Entonces, es lo ideal, pero nuestras ambulancias son incompletas, hay que ser sinceros y hay que ser realistas. Ya. Entonces, volvamos al tema. A mi paciente, yo lo monitorizo con el desfibrilador. Veo que en las derivaciones me está dando una, una elevación del segmento ST. Veo que me están dando, por ejemplo, solamente la elevación del segmento ST. Yo no tengo troponinas, pero con solamente ver que el ST está elevado, yo puedo darme una idea de que ese paciente está con un tuco de oclusión en la arteria, pues. Entonces yo tengo que abrir ese paso o hacer lo que mejor pueda. Tengo que dar fibrinolisis, ¿ya? Tengo que dar fibrinolisis. ¿Qué más tengo que dar? Tengo que dar anticoagulación, ¿ya? Tengo que anticoagular a ese paciente. Y le pregunto si es que el paciente está consciente. Usted ha tenido hemorragia anteriormente, la historia clínica, le hago la historia clínica rapidito y en base a eso veo si se lo pongo o no, ¿ya? Ahora, escúcheme, el tratamiento de manera inicial, primero, para el dolor,
yo le puedo dar un beta bloqueante, por ejemplo, el succinato de metoprolol, que ya lo hablamos, que era de 25 a 50 miligramos por kilogramo de peso, ¿ya? Perdón, 25 a 50 miligramos, o bien puedo dar uno de acción corta, tales como el esmolol, que va de 50 hasta 250 miligramos por kilogramo de peso por minuto, ¿ya? ¿Cuándo están contraindicados los beta bloqueantes? Cuando el paciente tiene una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque los beta bloqueantes actúan sobre el inotropismo, ¿ya? Entonces baja la contractilidad del corazón. Y en un paciente con insuficiencia cardíaca, lo bajo más todavía, lo deprimo más y empeoro su cuadro, pues, ¿ya? ¿En quiénes no voy a dar? En pacientes que tengan un Killip 3, ¿ya? De la escala de Killip-Kimball 3, o incluso en la escala Killip-Kimball 2, yo ya me estoy poniendo pilas y le doy con cuidado, porque ya me estoy imaginando la complicación que me puede dar, ¿ya? El paciente se me puede quedar ahí en el carro, ¿ya? O en la ambulancia, perdón. O incluso se me puede quedar antes de que yo lo transporte, ¿ya? Ahora, podemos dar bloqueadores de la adenosínfosfato, como por ejemplo, bueno, también llamados inhibidores del receptor PY2, P2Y12, ¿ya? Como por ejemplo clopidogrel, ticagrelor, prasugrel, ¿ya? De elección, ¿cuál era entre esos tres? El ticagrelor. Ticagrelor, ¿verdad? Ya. Sí. Ya bueno. Doy eso. ¿Qué más? ¿Puedo darle estatinas al paciente? Por supuesto que puedo darle estatinas porque tiene efectos pleiotrópicos, es decir, ayuda a reducir el riesgo de enfermedad coronaria. ¿Ya? También ayuda a mejorar el gasto, ayuda a mejorar la distensibilidad vascular. Esos son los efectos pleiotrópicos, ¿ya? Dice que mejora la tolerancia a la hipoxia, estabiliza la placa y generalmente se da, ¿qué cosa? Atorvastatina a dosis de 40 miligramos, ¿ya? Pero también si no tengo atorvastatina, yo puedo dar roxuvastatina a dosis de 70 miligramos, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué más? Ya le di un beta bloqueante, ya le di un anticoagulante, ya le di una estatina. ¿Qué le doy? Aspirina. Si con el beta bloqueante no le pasa el dolor, ¿ya? No le pasa el dolor. Ah, ya escuchen, el esmolol, me olvidaba. El esmolol puedo darlo, porque como es de acción corta, puedo darlo en pacientes con un Kimball 3. Pero, por ejemplo, el atenolol, ese ya no. ¿Ya? Entonces, ¿qué más doy? Antiplaquetario, una dosis de carga. ¿Cuál dije que era la dosis de carga de la aspirina? De 100. 300. 250, 300 miligramos de una sola. Esa es la dosis de carga de aspirina. Dosis de mantenimiento, 100 miligramos al día. ¿Qué más? Doy nitrato sublingual. Nitroglicerina sublingual, 0.5 miligramos por kilogramo de peso. ¿Ya? Se me está yendo algo de la mente. ¿Cuándo está contraindicado? Cuando el paciente ha tomado inhibidores de la fosfodiesterasa, cuando el paciente está hipotenso, no doy nitratos. Morfina, ¿cuándo doy morfina? Cuando a pesar de que le estoy dando ticagrelor, el paciente no soporta, perdón, antagonistas del calcio, a pesar de que le estoy dando nitratos, a pesar de que le estoy dando beta bloqueantes, no, el dolor no le cede, porque puede darse. ¿Ya? Entonces doy morfina. Y la morfina la doy. ¿En cuánto era la dosis? De 8 a De 4. 4 a 8 miligramos. Ajá. Y 4 a de 8 2 a miligramos. 5 por cada. De 2 Ujú. ajá, de 2 a 8, De 2 cada a 8 5, cada 15 minutos. minutos. ¿Y qué tengo que vigilar cuando doy morfina? El paciente no se hipotense. Todos estos fármacos, tanto en los beta bloqueantes como el nitrato y en la morfina, tengo que ver que el paciente no se hipotense.
¿Ya? Ese es el tratamiento de emergencia. Entonces, aparte de todo eso, yo ya le estoy dando para el dolor, le estoy dando para estabilizar la placa, le estoy dando para inhibir la agregación plaquetaria. Entonces, ¿ahora qué hago? Doy fibrinolíticos para degradar los trombos. Y esto es importante porque mientras más precoz sea la administración de fibrinolíticos, mejor es el pronóstico y mejor es la evolución del paciente. ¿Ya? Es más fácil que un trombo se degrade cuando recién se está formando que cuando ya está madurado, cuando ya está consolidado. Y entonces, los que son específicos, por ejemplo, el Tenecteplasa, que era el fármaco que no me acordaba el nombre, ¿ya? El Tenecteplasa, el Reteplasa y Alteplasa, ¿ya? El mejor de todos estos, ¿ya? Podría ser el Reteplasa, que tiene una reducción de fibrinógeno moderada, ¿ya? Pero el mejor, el Tenecteplasa, porque está más específico y es más dirigido hacia la fibrina, ¿ya? Y es el que mejor tasa de permeabilidad tiene. Entonces, utilizo Tenecteplasa, ¿ya? Dosis única en infusión, ¿ya? Ahora, si yo no tengo ninguno de esos que son específicos para la fibrina o el fibrinógeno, entonces, ¿qué hago? Streptokinasa, ¿ya? Que eso generalmente sí hay. Entonces doy 1.5 millones de unidades internacionales vía intravenosa. Y eso lo administro durante un periodo de 30 a 60 minutos, ¿ya? Que la tasa de permeabilidad es menor, sí, es menor. Pero si lo tienes a mano, dale. ¿Es específico contra la fibrina? No, ¿ya? Pero sí tiene una degradación significativa del fibrinógeno, pues, ¿ya? Entonces, ¿lo puedes dar? Sí. ¿Lo tienes a mano? Sí. Y tienes tenecteplasa y streptokinasa, ¿cuál das? Tenecteplasa, ¿ya? Bueno, las contraindicaciones y precauciones para el uso de fibrinolíticos, contraindicaciones absolutas, cualquier hemorragia intracraneal previa que tenga el paciente, lesiones vasculares estructurales, como para una malformación arteriovenosa, por ejemplo, una dilatación, un aneurisma, ¿ya? Accidentes isquémicos que haya tenido el paciente en los últimos 3 meses, una sospecha de disección aórtica en pacientes con síndromes de Marfan, por ejemplo, que hacen disecciones aórticas muy fácilmente, ¿ya? Una cirugía intracraneal o intrarraquídea en los últimos 2 meses y una hipertensión grave no controlada, o sea, una hipertensión maligna porque no responde al tratamiento. Contraindicaciones absolutas para no utilizar fibrinolíticos. ¿Ya? Contraindicaciones relativas, pues la hipertensión crónica grave mal controlada, pero al final si le das tratamiento sí responde, ¿no? Solo que el paciente es o no tiene dinero para las medicinas o simplemente es indisciplinado. Eh, tiene antecedentes de accidente cerebrovascular isquémico mayor de 3 meses, ¿ya? ¿Qué más? Una reanimación cardiopulmonar mayor a 10 minutos, una cirugía mayor una cirugía mayor que tenga menos de 3 semanas, por ejemplo, ya un embarazo, por ejemplo, que puede causar una hemorragia o incluso un aborto, una úlcera péptica que le predispone a mucho mayor sangrado, ¿ya? A ver, un ratito. Ya. Y aquí viene la anticoagulación. Si yo voy a hacer primero una intervención coronaria percutánea y el paciente es un paciente de bajo riesgo para sangrados, de bajo riesgo de, para producir trombos también, entonces doy una anticoagulación potente, ¿ya? Doy una anticoagulación potente y generalmente utilizo ahí la heparina no fraccionada, un anticoagulante potente, incluso más potente que la enoxaparina, ¿ya? Entonces, ¿cuánto doy?
de heparina no fraccionada, 70 a 100 unidades internacionales por kilogramo de peso, ¿ya? Cuando no estoy dando inhibidores del G2, del GP2B y 3A. Por ejemplo, ¿cuáles eran esos? Te los dejo de elección, porque necesito avanzar. La enoxaparina lo doy en dosis de 0.5 miligramos por kilogramo de peso, un solo bolo, lo doy. Dicen que también en el mantenimiento hospitalario del síndrome coronario agudo con elevación del ST, tengo que mantenerlo anticoagulado al paciente todo el tiempo, ¿ya? Hasta que yo le dé el alta, ¿ya? Y después de eso ya vamos a ver cuál es el tratamiento que se da. Ahora, si quiero hacer no quiero hacer no me da el tiempo, o el paciente no quiere hacerse una intervención coronaria percutánea, entonces doy fibrinolisis, ¿ya? Si el paciente tiene un riesgo potente de sangrado, entonces doy una anticoagulación ligera, no doy tanto, entonces por eso doy enoxaparina. Y aquí tiene mucho que ver la edad y el grado de filtración glomerular, ¿ya? Si el paciente tiene una tasa de filtración glomerular menor a 30, yo doy estas dosis una vez cada 24 horas, ¿ya? Y siempre y cuando el paciente tenga más de 75 años, yo doy 0.75 miligramos por kilogramo de peso. Pero en cambio, si el paciente tiene menos de 75 años, yo le puedo dar primero un bolo, ¿ya? Le doy un bolo de 30 miligramos y después de 15 minutos yo le doy 1 miligramo por kilogramo de peso subcutáneo, 1 miligramo por kilogramo de peso subcutáneo cada 12 horas, siempre y cuando el paciente tenga menor de 75 años y que tenga una buena tasa de filtración glomerular, ¿ya? Y no debe exceder los 100 miligramos diarios. Pero si el paciente tiene más de 75 años, una tasa de filtrado glomerular menor de 30, entonces yo no doy bolo, nunca voy a dar bolo en ese paciente, ¿ya? Y le doy una dosis de 0.75 miligramos por kilogramo de peso, como máximo 75 miligramos por kilogramo de peso, en 24 horas, ¿ya? Ahora, la reperfusión. Tengo que dar a un paciente. En la reperfusión yo tengo dos pasos. O la intervencionismo cardíaco percutáneo o la fibrinolisis. Siempre voy a escoger yo el intervencionismo cardíaco percutáneo, el cual me va a llevar a una angioplastía coronaria, que es lo mejor, ¿ya? Pero si el paciente, digamos, no se tiene tiempo para trasladar al paciente o estamos lejos de una unidad que tenga la capacidad para hacer eso, entonces hacemos la trombolisis. Se dice que la trombolisis ha sido exitosa, ¿ya? O incluso la fibrinolisis ha sido exitosa cuando el ST baja alrededor del 50%, ¿ya? En una hora, ¿ya? Ahí ha mejorado, pero si ahí yo puedo hacer una angioplastía de rescate en menos de 2 horas, ¿ya? O incluso me da tiempo de de esperar más para hacer una angioplastía, o me da tiempo de llegar si es que el lugar de tratamiento está lejos, ¿ya? Porque el ST está bajando, quiere decir que se está reperfundiendo, ¿ya? Pero si la trombolisis tuvo éxito, entonces le hago una angioplastía electiva, entonces el paciente me puede esperar tranquilamente de 2 a 24 horas, ¿ya? Ahora, ese es el manejo inmediato. Ahora, el manejo mediato, el manejo hospitalario, el paciente tengo que llevarlo a una unidad de cuidados coronarios o una unidad de cuidados intensivos por al menos 24 horas para estarlo monitorizando constantemente. El alta, ¿cuándo se la da? A las 72 horas, si es que ha habido resolución clínica, si es que el cuadro clínico es favorable, y se dice que todo, ya les mencioné anteriormente, que todo
el tratamiento, ¿cómo es? Todo el tiempo que esté ahí, tiene que estar anticoagulado y antitrombosado, con medidas antitrombóticas y anticoagulantes, ¿ya? Y antiagregación plaquetaria también. Una prueba de esfuerzo, pues el paciente está con isquemia, pues, ¿cómo le vas a hacer una prueba de esfuerzo? Eso está en duda, ¿no? No le haces, pues no le haces. E incluso en un paciente que que ya ha mejorado, que ya le diste el alta, no le vas a hacer, pues, en una semana una prueba de esfuerzo coronario. Está convaleciente ese paciente, pues tienes que ser consciente. Déjate de cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué más tienes que hacer al paciente? Educarlo. No tabaco, no alcohol, no grasas, no exceso de carbohidratos. Haga ejercicios adecuados con su edad y condición física, ¿ya? El manejo crónico, aquí ya, ¿qué hago? Después lo envío al paciente, ya le di toda la medicación en el hospital y nada más. No, a este paciente yo tengo que darle una agregación plaquetaria, antiagregación dual, ya, una DAPT, durante al menos un año, para estar seguro. Pero esto puede estar un mes, 2 meses, 6 meses, y todo va a depender del riesgo de sangrado. ¿Ya? Si el paciente tiene un riesgo de sangrado bajo, perdón, yo lo puedo prolongar hasta 6 meses. Pero si el paciente tiene un riesgo de formar trombos, un riesgo alto, entonces esta terapia yo la puedo dar durante 3 años. ¿Ya? 3 años. Ahora, ¿qué pasa? Ese paciente yo también le puedo mandar con aspirina 100 miligramos diarios para hacer antiagregación, perdón, antiagregación plaquetaria, sí, ¿ya? Y también puedo dar beta bloqueantes, y esto, miren, la aspirina ya lo va a tomar de por vida, ¿ya? Por ejemplo, en la antiagregación plaquetaria, o en la terapia dual, ¿qué daba? Aspirina con clopidogrel o ticagrelor, ¿verdad? El ticagrelor lo doy durante 3, 6 meses, ¿ya? Incluso lo puedo prolongar hasta 3 años dependiendo del riesgo que tenga el paciente, pero la aspirina la tiene que tomar de por vida, porque ese paciente se supone que yo le puse un stent, ¿ya? Y si le puse el stent, va a hacer agregación plaquetaria de ley, porque es un cuerpo extraño que está ahí, el cuerpo va a reaccionar a eso, entonces tengo que darle yo aspirina, tengo que darle beta bloqueantes, especialmente si hay una falla cardíaca o si hay una disfunción ventricular. Pero ¿cómo es contraproducente? Sí, puede ser, pero asimismo disminuyes la fatiga, ¿ya? El manejo crónico, ¿qué más das? De por vida, Ajá, ¿qué va a profe, tomar? profe. O sea, No, bueno, no de por vida. Va a tomar, esas personas que dicen, tome una de por vida, así no tenga nada, cero. No tiene por qué tomar por gusto entonces. Con esto es solo porque tenemos el beta bloqueante que le pusimos, ¿verdad? Pero de ahí de lo contrario, la persona puede dejar de tomar sin problemas, ¿verdad? ¿O no? a ver, para aclarártelo, si el paciente tiene un stent puesto, tiene algo puesto, tiene que tomar antiagregación plaquetaria de por vida. ¿Ya? Si De no por vida. tiene, puede dejarlo. Si no tiene, puede dejarlo. Si no tiene, pues, y estratificas el riesgo, si tiene un riesgo bajo, pues le pones durante 3, 6 o 12 meses, lo evalúas, si está bien, ya ha bajado de esos riesgos, ha mejorado, entonces puedes irle quitando paulatinamente. ¿Ya? Ya. Entonces, no es que las personas pueden Acuérdense, automedicarse y tomar de por vida, porque hay gente que toma no es sin que recomendable, tenga nada. nadie debe automedicarse. Ah, ok, ok. Peor aún con ese tipo de fármacos. Como he visto personas que, ay, me duele la cabeza, tómate una aspirina. Lo peor que pueden hacer. Ya. Ok, muchas gracias. ¿Qué más va a tomar el paciente? De por vida, de por vida. ¿Qué más va a tomar? IECAS. Va a tomar IECAS. ¿Ya? ¿Por qué? Por la falla cardíaca, por pacientes diabéticos. ¿Y qué más va a tomar el paciente? Espirinolactona. ¿Ya? El paciente va a tomar espirinolactona. ¿Ya? A ver,
Hay a las estatinas, el paciente puede tomar atorvastatina o a dosis de 40 miligramos diarios, de 20 a 40 miligramos diarios, roxuvastatina, 60 miligramos diarios, hasta que los niveles de LDL estén por debajo de 70. Si los niveles de no bajan de 70 en 3 meses, yo doy ezetimibe, ya, doy ezetimibe. Y si a pesar de eso no bajan los niveles de LDL, yo doy inhibidores de la PCSK9, PCSK9, inhibidores de la PCSK9, como por ejemplo, ¿cuál? El evolucumab, ¿ya? Ahora, si el paciente no se reperfundió, ahí dice bebé mona. ¿Por qué bebé mona? Beta bloqueantes, ¿ya? Ahí estoy seco. Los beta bloqueantes, la morfina, los antagonistas del calcio, los nitratos, ¿ya? El oxígeno, me olvidaba de decirles, la oxigenoterapia. La oxigenoterapia está recomendada siempre y cuando la saturación esté por debajo de 90. Por una saturación por encima de 90 no tienes para qué ponerle oxígeno. ¿Ya? Eso según la guía, pues, ¿no? Ahora, si la clínica del paciente te dice que está así, tú lo ves ya cianótico, ponle, pues, no vas a decir, no, es que la guía dice eso, yo no lo voy a poner. Tienes que ponerle. Porque a veces esos saturadores se equivocan, ¿ya? Entonces, si no se reperfundió el paciente, entonces hago bebemona, que ya hablamos que era, anticoagulantes como si fuera fibrinolisis. Por ejemplo, ya les dije que tenaxeplas, ¿cómo es? La streptokinasa. Anteriormente estaba diciendo streptomicina, me estaba equivocando, perdón, era streptokinasa, ¿ya? Y hago la antiagregación dual con aspirina, clopidogrel o aspirina ticagrelor. También puedo hacer estudios para así ver un miocardio viable, por ejemplo, un ecocardiograma transesofágico. Ahora, el infarto agudo miocardio de cara derecha es escandaloso, es espeluznante, por eso esta imagen puesta ahí. Da miedo. ¿Por qué? Porque te lleva una insuficiencia cardíaca rapidito. ¿Ya? Y te lleva a que el paciente se te complique y te lleva a que el paciente se te muera rápido. Da miedo, realmente da miedo, ¿ya? Pero si no lo sabes manejar, porque si lo sabes manejar, tú le haces pecho, le pones el pecho a las balas, ¿ya? Entonces, ¿qué puede presentar aquí? Ingurgitación yugular, pulmones limpios, hipotensión. Aquí no puedes dar nitratos ni betabloqueantes. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes dar? Porque disminuyes la función de contractilidad. De paso de que ya está con una afectación de contractilidad y de distensibilidad, ¿ya? Empeoras el cuadro si bajas el linotropismo, ¿ya? Entonces aquí ya tú tienes que dar un soporte hídrico porque el paciente se te está poniendo, digamos, está teniendo sobrecarga de volumen. Tienes que dar tratamiento inotrópico, por ejemplo, puedes dar atropina, puedes dar eh, ¿cómo es? Dopamina, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes poner dispositivos avanzados, ya sea un marcapaso, ¿ya? Hacer manejos de bradiarritmias como atropina, los marcapasos transcutáneos. Y aquí tenemos unos electrocardiogramas. Son 3 o 4 más o menos. Ya esto es lo último. ¿Qué ven ahí, chicos?
¿Qué ven, chicos? ¿Qué ven? Rápido. Solo fíjense en el ST. Solo quiero que se fijen en el ST. Rápido, ¿qué ven? Hay supradesnivel. Ya, los ayudo rapidito. Supradesnivel. Miren eso. Vean eso. Cómo se eleva. Si ven el punto J, clarito. Ven. Onda T invertida. ¿Se dan cuenta? Aquí. Onda T invertida y un supra ST. ¿Ya? Aquí, ¿qué ven? Lo mismo. Y está clarito, ¿sí se dan cuenta? Y acá está la onda T invertida, miren. Y acá está alto el ST. Aquí nosotros, rapidito, supra ST. Pero también hay un bloqueo de rama, bloqueo de primer grado. Ya. Bueno, eso ha sido todo por la clase de hoy. Terminamos Muchísimas síndrome coronario gracias. agudo. Terminamos síndrome coronario agudo. Espero que les haya quedado claro. ¿Tienen alguna duda antes de terminar la transmisión? Excelente, gracias por tu paciencia. Sí, muchas De nada, no hay gracias. nada que agradecer, chicos. ¿Tienen alguna duda? Mm, Repitiendo el video vamos a aclarar más. Ujú. Ya cuando subas el video. Ujú. Ya, ninguna duda hasta ahora. Seguro. Todo está comprendido, sí. Muchas gracias. Bueno, eso espero. Pasen bien, cuídense, tengan una buena noche. ok, pase buenas Gracias, noches. Gracias. igualmente. Gracias. Gracias.